hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de conocer cómo está el mundo allá afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. El día de hoy me encuentro muy feliz de estar con ustedes. Tengo ahorita una sensación de mucha felicidad, de mucha alegría. Es bonito volver a casa, es bonito volver a las personas que queremos y que amamos. Y como en cada video, un saludo a mi staff del día de hoy, que están aquí, pero están en diferentes espacios, cubriendo diferentes áreas, que son Ceci, Liz y Ana, y mi amigo Chuy. Muchas gracias también por estar aquí el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con este miércoles. Vamos a seguir esta bonita costumbre de seguir conectando los temas que hemos venido trabajando para ir conectando con temas que son cada vez más profundos, para seguir con este camino de conocer cómo está el mundo allá afuera, para conocer y explorar el mundo que tenemos adentro. El día de hoy vamos a hablar de algo que la Cábala habla y refiere como el mundo del 99% y el mundo del 1%, algo que conecta mucho con el tema que era súper importante hablarlo antes de llegar a este tema, que es el tema del ego, y que conecta también muy bien con el tema de la semana pasada, que era el tema de la pareja. El día de hoy vamos a tocar, ahora sí, el tema de la sexualidad. ¿Cuál es el papel que nos han vendido que juega la sexualidad en nuestras vidas? ¿De qué forma nos han dicho que nos vamos a aproximar a nuestra propia sexualidad? ¿Y cómo podemos trabajar para que la sexualidad siga siendo un tema presente en la vida de pareja? ¿Cómo la sexualidad va a trabajar a mi favor en poder construir con mi pareja y al mismo tiempo no caer en estas situaciones que pueden llevarnos a un distanciamiento emocional o un distanciamiento físico con la pareja? Entonces, evidentemente este es un tema para adultos. ¿Por qué es un tema para adultos? Porque la sexualidad es un tema que se debe de ir conociendo por etapas, pero al momento de vivenciarlo, es un tema que hay que vivir en la etapa adulta. En la etapa adulta, donde ya tenemos una capacidad de resistencia a la pulsión, de resistencia a lo que creemos que es el famoso porque mi cuerpo me lo pidió, y comenzar a dejar el espacio para la conciencia humana, para la conciencia personal y para la conciencia de cuál es la función de la sexualidad, por qué existe, para qué existe. Sí hay un motivo biológico en temas de reproducción, pero hay algo un poquito más allá. Hay algo que vamos a ir escarbando y vamos a revisar en este tema, y vamos a comenzar entendiendo que la sexualidad es una dimensión de la naturaleza que moldea nuestras relaciones y nuestros vínculos emocionales. Tiene una dimensión física, psicológica y emocional. Y el día de hoy vamos a trabajar con un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más lejos. Vamos a empezar en la punta del iceberg de lo que nos han dicho que es la sexualidad y cómo la vivimos con nosotros mismos y en el mundo. Y vamos a ir bajando el nivel del agua para llegar a cuáles son los verdaderos problemas que tenemos a nivel sexual. ¿Qué es lo que realmente me preocupa? ¿Qué es lo que realmente me acongoja? Porque es un tema que realmente, si lo sabemos trabajar, si lo sabemos vivir, hay muchísimo poder en él, hay muchísimo crecimiento, hay muchísima conciencia. Pero al ser algo que conlleva tanto poder, que conlleva tanta luz cuando se hace de la forma correcta, cuando cumple la meta que debe de cumplir,
pues es algo que se ha oscurecido mucho, que se ha llenado de tabú, que al mismo tiempo nos ha hecho crecer a ciegas y a tientas dentro de este tema, o pensando que es un proceso, o que es una receta, o que es algo que es como de técnica. Y la cuestión de la sexualidad va mucho más allá de ese tema. Entonces, la búsqueda de comenzar una vida sexual viene de la expresión de la necesidad de unión y conexión profunda con otro ser humano. Hay una cuestión social que tiene que ver con el valor que le damos al sexo. El sexo que nos venden no es lo mismo que la experiencia real en la cuestión sexual. El sexo que nos venden es comercio disfrazado de gala, es una imagen de marketing a ofrecer que solo ha generado una serie de problemáticas sociales que estamos viviendo hasta hoy en día, y que yo contaría que, al igual que las drogas, la pornografía ha sido una de las cosas que más ha dañado las generaciones más jóvenes. Es una de las adicciones más fuertes y que a largo plazo genera problemas de autoestima, de depresión, de desconexión, incluso de una subrealidad, donde eso puede llegar a alcanzar niveles ya de violencia. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sexo más comunes que podemos observar a nivel social, o que nos han dicho que ese es el camino por el cual se experimenta la cuestión sexual? Uno de estos sería el sexo como deporte, el sexo como si fuera una cuestión de un puntaje, y entre más alto llegues, mejor estás en el puntaje de la competencia. Esto obviamente se vive muy diferente desde la perspectiva de los varones a la perspectiva de las mujeres, y dentro de diferentes comunidades sociales se vive también completamente diferente. Y esto es una de las cuestiones que es completamente falsa y que nos desconectan de cuál es la verdadera cuestión con el sexo. Luego tenemos el sexo como búsqueda de placer propio, el sexo completamente egoísta, donde nos es indiferente con quién compartimos, solamente estamos buscando la reacción químico-cerebral, la reacción física, el desahogo, el desfogue, la chispita intermitente que luego nos puede generar un cortocircuito a nivel emocional, a veces incluso a nivel físico. Luego tenemos el sexo como aceptación, el sexo que me valida como persona. Aquí me voy a detener un poquito, porque este es un tema muy importante dentro del mundo de los hombres. Cuando a los hombres se les vende la idea de que, de acuerdo a la vida sexual que lleven o al interés sexual que reciban de las mujeres, eso es directamente proporcional a su valor humano, cuando el valor sexual está al mismo nivel que el valor humano, comienza a haber una devaluación, una depreciación del valor propio. Porque si se vuelve más importante competir con otros hombres para recibir la atención femenina, para satisfacer una necesidad que en muchas ocasiones ni siquiera está siendo satisfecha, solo por llenar o cumplir una norma social que me están diciendo que debo de cumplir, hay una completa pérdida de la percepción del autovalor, y estamos ignorando muchas otras cosas que nos componen como seres humanos, que nos componen como personas, por tomar una como el centro de la balanza. Entonces, en estos casos, sobre todo, hay muchos casos de mujeres también donde la atención
de la atención sexual de otra persona es lo que me va a validar a mí que yo tengo un valor, que yo existo o que soy importante para alguien. Esto pasa mucho y es muy observable en las relaciones de intercambio. En las relaciones de intercambio de atención, por ejemplo, en las relaciones de intercambio económico, en las relaciones de intercambio. En las relaciones donde la base y el sustento no es el amor, hay algo en donde yo me estoy viendo beneficiado o donde estoy beneficiando al otro de alguna forma. Pero la base y el sustento no es el que debería de ser en una cuestión de una relación saludable, de una relación donde yo busque desarrollar mi capacidad de amar y crear relaciones íntimas y respetuosas con otro ser humano. La base del respeto es fundamental cuando estamos hablando de compartir el cuerpo propio con el cuerpo ajeno, con el cuerpo de otro ser humano. Entonces, en la sociedad en la que vivimos, tenemos la base, que es la base del consumo, que el consumo lleva a la satisfacción. Consumo de bienes, consumo de servicios y consumo de cuerpos. Cuando la mente es inmadura para poder resistir la pulsión, el deseo, toda la cuestión que ocurre en el despertar de cualquier persona en un desarrollo de la adolescencia, por ejemplo, en un desarrollo de ser niño a ser adolescente y de ser adolescente a ser adulto, esta mente inmadura no ha desarrollado el poder de resistir, no se le ha enseñado. Y en una sociedad donde aparte hablar del tema es tabú, donde hablar del tema es complicado o genera vergüenza o nos lleva a muchísimos preceptos, incluso lacanianos en ocasiones, con respecto a cómo vivimos nuestra sexualidad, es muy probable que esta mente que se ve expuesta a cuestiones sexuales, ya sea pornografía o comenzar relaciones sexuales de forma prematura, se vuelva adicta. Y una mente adicta es una mente manipulable. Es muy importante entender que las infancias son inmaduras e incapaces de controlar el deseo. Y es un precepto que vamos a dejar como resaltado para tomar en cuenta durante todo el video. Hay bases que de cualquier forma creo que es importante decir para poder tener la meta es desarrollar relaciones a partir de desarrollar la capacidad de amar y generar relaciones íntimas y respetuosas, ergo responsables. Pero si vamos un poquito más atrás, hay que comprender que el consentimiento es una de las cosas primordiales. Una relación sexual no es una relación donde tú convences a la otra persona. Una relación sexual no es una cuestión donde tú coaccionas a la otra persona o manipulas a la otra persona o embriagas a la otra persona o toda esta serie de cosas, de creencias o de ideas en donde creas un espacio donde sea más fácil el decir que sí. Y esto parece, a algunos oídos podría parecer que ya queda claro, que ya se entiende, pero es una línea muy, muy delgada y es una línea en donde muchas veces, por no controlar el deseo o por no llevar este ejercicio o por no respetar la decisión de la otra persona o por no tener una comunicación correcta con la otra persona o por una serie de cosas, la línea se puede volver bastante borrosa con respecto a
cuál es la situación correcta o incorrecta. Y la situación correcta es únicamente si es hablado en los 5 sentidos ambas personas, y la respuesta de ambas es que sí. La situación incorrecta es cualquier otra que exista, básicamente. Entonces, si comprendemos que la sexualidad es una expresión de la necesidad de unir y conectar profundamente con otra persona, tenemos obstáculos para conectar con otras personas. ¿Cuáles son los obstáculos sociales que generalmente existen y donde es muy probable que estemos o hayamos estado o vayamos a caer? Porque puede pasar. Uno de estos obstáculos para conectar con otros es el miedo. Esto pasa mucho también aún dentro de la pareja, pasa más dentro de la pareja, porque muchas veces conectar íntimamente con otra persona, con otro ser humano, nos puede generar miedo, de hecho, la primera es el miedo, y puede existir una resistencia a ser vulnerable a otros ojos. Hay momentos incluso donde aún con todos los temas que yo hablo y que yo leo y que trabajo y todo, hay ciertos temas que de repente surgen dentro de mi relación con mi pareja, y donde yo siento que es un espacio que yo tengo protegido, que está fuera de mi zona de confort y que me genera miedo que se involucre, que tiene que ver con otro de estos puntos y otro de estos obstáculos, que son las viejas heridas emocionales que no queremos o no sabemos o no estamos dispuestos a dejar ir. ¿Qué es esto? No voy a compartir esto con mi pareja porque una pareja anterior se lo compartí y lo usó para lastimarme o lo usó para hacerme daño. Entonces, a partir de eso yo decido que no puedo ser completamente honesta con esta parte de mi vida con la pareja que tenga en un futuro. Uno de los obstáculos es las viejas heridas emocionales y el no querer dejarlas ir. Otro sería el miedo. Otro sería la adicción al trabajo u otro tipo de adicciones. Otro, el escapismo, el estar saliendo de fiesta en fiesta, el no generar los espacios de intimidad necesaria para que tanto la parte de la pareja, en la construcción del proceso de ser pareja, tanto como la parte sexual, se construyan de una manera saludable. Sí, las mujeres y muchos hombres que están conectados en la parte emocional consideran bastante importante un previo emocional antes de un previo sexual, una cuestión de diálogo, una cuestión de conectar emocionalmente con la otra persona antes de entrar únicamente en un terreno físico. Como ya lo dijimos, la sexualidad nos habla de un espacio que involucra lo físico, lo psicológico y lo emocional. Hay que trabajar esas 3 cosas a la par, y este extra que vamos a añadir el día de hoy. ¿Y qué otro podría ser el culto al materialismo? El culto al materialismo es cuando llegue a tener esto, cuando tenga aquello, y ¿qué hace esto? Nos desenfoca del presente, nos desenfoca de lo que tenemos en este momento, y lo que tenemos a nivel personal son las relaciones. Ya lo hablábamos en algún video, el video de placer, me parece. En el video de placer platicábamos de cómo realmente lo que tienes te tiene, y hay que entender tanto la riqueza como los objetos, como todo lo externo, todo lo mundano, como algo que va a ser algo que va a pasar por tu vida, como el agua del río, va a pasar por tu vida, pero son realmente las conexiones emocionales
con las que nosotros entramos en contraste con otro ser humano, entramos en vulnerabilidad con otro ser humano. Comprendemos el significado de la palabra amor, de la palabra compartir, de la palabra crear, de la palabra crecer, cuando estamos haciéndolo con otro ser humano. Toda relación humana es una oportunidad de crecimiento propio y ajeno. Ambos nos podemos dañar o ambos nos podemos nutrir y cada uno vamos a decidir de qué forma vamos a vivir la experiencia que vamos a compartir en conjunto. Entonces, cuando estamos dentro de estos obstáculos para conectar con el otro o con la otra, los placeres momentáneos que nos han dicho que es donde está la respuesta, esta receta de para llegar a ser primero tengo que tener y en el tener voy a llegar a ser, no. En esa receta caemos mucho dentro de los placeres y esos placeres, si no tenemos bien entrenado el poder de resistir, la disciplina podría ser un sinónimo de ese poder de resistir. Si no lo tenemos entrenado, ese placer se va a volver nuestro propio dolor. Se va a volver la fuente de nuestra angustia o de nuestro sufrimiento. Un ejemplo muy claro es, normalmente, y voy a usar el ejemplo de varón porque es mucho más común, es que estadísticamente los hombres consumen mucho más pornografía. Normalmente cuando los hombres consumen un tipo de pornografía, vamos a decir pornografía color amarilla. Cuando están consumiendo la pornografía color amarilla, entrenan a su cerebro para un tipo de resultado con la cuestión químico cerebral que está ocurriendo, lo que están viendo con la estimulación y la reacción que están generando en su cuerpo. Llega un punto, como con los antibióticos, que nos volvemos resistentes, que la pornografía amarilla ya no es suficiente. Y luego buscan la naranja, y luego de la naranja buscan la roja. Es lo que estábamos hablando, mente que se vuelve adicta y manipulable. Normalmente dentro de los impulsos del varón cuando es pequeño y comienza la edad de la punzada, comienza el proceso hormonal, es importante la orientación de otro varón más adulto que ya conoce que sí se puede resistir, que sí se puede aguantar, y el asesoramiento con respecto a cómo hacerlo, que esto podría ser ejercicio, no ver pornografía, evitar en lo posible el autoplacer. ¿Por qué? Porque entrenas a tu cuerpo a una forma de reacción, número 1. Número 2, hay una desconexión existe una desconexión cuando tú ya intentas tener una relación sexual con una persona real y todo lo que te inventaste en tu cabeza, entre la fantasía, entre lo que viste y entre una cuestión irreal. Ya lo dijimos, el sexo que nos venden es un comercio disfrazado de gala. Te lo venden de una forma, en realidad no es así. Y hay todo un equipo de producción detrás de eso. Como las series que están apareciendo ahorita de las vidas de los artistas, no fue así. Está muy maquillado, muchas escenas fueron alteradas, muchas cosas fueron cambiadas. Es lo mismo, es producción. Es algo que se generó para buscar un objetivo y el objetivo es que pagues una suscripción o pagues el resto del video o consumas y al final solo va a distorsionar muchas cosas dentro de tu mente, muchas cosas dentro de tu cuerpo y tu química se va a ver muy afectada. La mayoría de estos espacios no te dicen todo el daño que te va a generar crear un hábito de estar recibiendo satisfacción inmediata cada que abres el celular, cada que abres la computadora, cada que revisas la tablet. Número 1. Número 2. Esa urgencia se puede volver incontrolable y la puedes llevar a espacios públicos donde te puedes meter en problemas. Número 3. Estos videos
te venden escenas que son muy irreales en la mayoría de los casos, donde en la mayoría de esas situaciones, en la vida real, la otra persona no va a estar de acuerdo. Hay muchos videos, por ejemplo, de cuestiones dentro de la familia. O sea, dentro de tu misma familia hay mucho ese tipo de fantasía, entre otras que son muy fuera de todo esto que estamos tratando de hablar dentro de esto. Entonces, el punto con esto es, básicamente, eso te va a llevar a un espacio muy oscuro, porque te vas a volver esclavo de ti mismo en cuanto a tus pulsiones, te vas a volver esclavo de una cuestión física, de un descontrol químico y de una desconexión con la realidad. Al final del día, eso te va a llevar a que al momento de tener un desempeño con una mujer en la vida real, tu cuerpo no va a tener la misma respuesta, porque está acostumbrado a otro tipo de estímulo y el estímulo real es bastante diferente. Ahí es donde el placer se vuelve el propio dolor. Y todo tiempo es oscuro si siempre experimentamos nuestra sombra. Cuando estamos en ese espacio, estamos completamente en el espacio de recibir el placer inmediato y esta chispa de placer que estoy esperando recibir al momento de estar consumiendo esto, sin ir mucho más a fondo de afectaciones sexuales, sí, afectaciones sexuales, afectaciones sociales y todo lo que estamos reproduciendo al consumir también este tipo de contenido. Todo lo que hacemos a nivel global, como cada individuo, tiene un impacto directo en el mundo a cada momento y a cada instante. Así de sencillo. Entonces, ¿qué otra cuestión existe también aquí? Existe el acercamiento sexual cuando busco curar mis propias ausencias a través de otras personas. Y esto, volvemos a la famosa frase, las personas son fines, las personas no son medios. Y otra persona no es ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni va a llenar heridas que no están sanadas de otras relaciones, de otras circunstancias, de infancias conflictivas, de A, B, C, Y, D. Sí podemos, y lo decíamos en el video pasado, sí puedo crecer en conjunto con mi pareja, sí puedo sanar en conjunto con mi pareja, sí puedo muchas cosas, pero no puedo hacer responsable a mi pareja de curar o sanar todo lo que siento que no tengo curado, trabajado o sanado. Es esta imagen de hay amores que llegan a sanar, hay un punto en donde sí, pero no comencemos a romantizar eso y a llevar la responsabilidad de que mi pareja lleva esta carga de sanar todo el trabajo que yo no tengo hecho. Hay que hacer la chamba nosotros también. Entonces, con este tema queda muy claro que la conexión interna con la que hemos estado trabajando se ve muy afectada con la pornografía. La pornografía es un gran amplificador de la desconexión con el quién naciste para ser, con quién vas a ser, quién vas a llegar a ser, sin mencionar la cantidad de tiempo que dedicamos a esa cuestión, y la parte sexual es solo una parte de lo que somos. Incluso dentro de la pirámide de Maslow, pues busca la sexualidad dentro de la pirámide de Maslow, ya lo decía en otro video también. Pero en cuestión de conexión y del trabajo que estamos haciendo aquí, sí hay una afectación. Y el no trabajar o no tener trabajado el poder de resistir la sensación
la pulsión, nos mete en un círculo vicioso. Nos volvemos adictos al sexo o a autocomplacernos y nos quita mucho tiempo que podríamos estar invirtiendo en nuestro desarrollo personal. Hay algo muy importante aquí, que va a ir conectado con el video de hace 2 semanas. ¿Cuál es la correcta aproximación entonces de la sexualidad? Si en la pornografía, la pasión y la interconexión que puedo tener con otro y la energía sexual se debilita y entro en un círculo vicioso y entro en las chispas de placer sin lograr mantener una bombilla prendida, solo generar chispas como de que quiere prender? ¿Qué pasa cuando estoy actuando desde las chispas del placer? El placer dispara el egoísmo. Y el egoísmo, que entra en el tema del ego, es un tema que está muy conectado dentro de este tema también. Porque el ego no me permite explorar a profundidad de qué manera puedo trabajar esto para mejorarlo y tener una mejor conexión con mi pareja, cómo conectar más con mi pareja. El ego es el que te dice, no, tú lo haces perfectamente, tú sabes hacer esto, tú naciste, tú eres la mejor, tú eres el mejor y nadie conoce ni sabe satisfacer a tu pareja como tú lo haces. Y el ego tiene esta maña en donde adora hacernos creer que es el arquitecto de todos nuestros éxitos, cuando en realidad lo mencionábamos también hace como 3 videos en la cuestión de la autoestima. El ego bien trabajado no soluciona una autoestima lastimada, no soluciona la falta de autoestima. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra el ego? ¿Qué es lo que pasa cuando entran las actitudes egoístas en el campo de la sexualidad? El sexo puede ser la actividad más amorosa y maravillosa, pero también se puede volver la más aburrida e incluso se puede volver un espacio violento, abusivo y aterrador. Depende de la cantidad de egoísmo que se despierte en la naturaleza de la persona que está entrando dentro de esta cuestión de no controlar la cuestión del deseo. Tenemos por un lado entonces el sexo separado del ser interior y el beneficio que está detrás de una sexualidad correctamente entendida, que se trabaja desde la conciencia real. Y desde la conciencia real, la sexualidad tiene un poder de elevar la conciencia. Al ser una búsqueda de unión y conexión profunda con otro ser humano, hay que recordar que el otro ser humano me va a potencializar a mí para crecer como persona, para aprender a cuidar al conductor de mi vehículo, para aprender de mí, para crecer dentro de mí. Y más allá de crecer, para compartir con el otro. La conciencia es un espacio de luz cuando nos encontramos dentro de un espacio de miedo y de culpa. Conocer a otro y para conectar con otro tengo que salir de mí mismo, tengo que respetar su alteridad, tengo que respetar que sea diferente a mí y dentro del proceso del amor incondicional amo, comprendo y coexisto con el otro dentro de todo lo que hemos hablado aquí, desde mi parte más auténtica, más vulnerable, más honesta, más responsable, más respetuosa, más justa,
Y cuando yo interactúo con el otro me regala el poder practicar el resistir mi deseo egoísta, practicar el poder compartir. ¿Cómo podemos llevar esto a la cuestión sexual a nivel de pareja? Cuando yo realmente comprendo que en la pareja, en la cuestión sexual, lo que vamos a buscar de forma en conjunto es quitar la idea de que yo vengo a este espacio a recibir, sino que yo vengo a este espacio a dar. Y al recibir también estoy dando. Está un poquito confuso, pero vamos a ir parte por parte para llegar a eso. Resistir la reacción egoísta, egocéntrica, nos lleva a que el propósito realmente dentro de la relación sea compartir. Y que dentro de esa relación se pueda recibir. En la cuestión de una sexualidad saludable y que se vive desde la conciencia, la sexualidad debe dar placer al cuerpo y plenitud al alma. Hay una frase que está como, bueno, a mí mi papá me decía que todos los mandamientos se podían resumir en uno solo. Y ese mandamiento específicamente explica muy bien esto, y es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si resumíamos la parte de Dios o la parte de amarme a mí mismo, estamos hablando de que amarme a mí mismo es recibir. Amar al prójimo es compartir. Por lo tanto, estoy recibiendo amor con el propósito de compartir amor. Eso describe la ecuación. En la cuestión sexual hay una parte que está dando, hay una parte que está recibiendo, pero en el recibir está permitiendo al otro dar. Y al mismo tiempo que está recibiendo, está dando al permitir que la otra persona esté dando también. Y ese es el aspecto máximo de conexión que puedes tener con otro ser humano. El comprender que todo el objetivo es compartir. Y que para trascender nosotros tenemos que salirnos de la idea de querer recibir todo el tiempo. Y este es uno de los espacios donde más acostumbrados estamos a querer recibir placer. Cuando nos enfocamos en dar, cuando nos enfocamos en el placer del otro, cuando salimos de la parte egoísta dentro de la cuestión sexual, con todo lo que implica, con muchas veces el sacrificio para que la otra persona disfrute, vamos a comenzar a desarrollar no solamente vidas sexuales más saludables, sino que vamos a encontrar el placer que existe en el dar y el recibir, al saber dar y recibir de una forma saludable, de una forma correcta. Y al mismo tiempo vamos a comenzar a conectar más con la pareja. Vamos a tener una comunicación correcta con la pareja. Vamos a descubrir realmente. Cuando yo me enfoco únicamente en recibir el placer por el cual yo estoy aquí, me estoy perdiendo toda la oportunidad de conectar con el otro ser humano. Y en la relación sexual específicamente, el poder del orgasmo, el poder del placer sexual, es un poder muy fuerte. En algún lugar incluso leí que se sentía como un pequeño Big Bang del universo dentro de ti. Es algo que queda claro que libera mucha energía, que libera muchas cuestiones en muchos niveles, ya hablando en la cuestión desde el inicio, a un nivel físico, psicológico, emocional. Y vamos a agregar el cuarto nivel,
El cuarto nivel es el espiritual. A nivel espiritual también se libera una serie de cosas. También se libera esa parte de comenzar a trabajar quién naciste para ser. Porque es la parte donde desde un punto más vulnerable, desde un punto más claro, desde un punto más honesto, vas o a conectar con el otro o a hacer un cortocircuito. ¿Cuándo se hace un cortocircuito? Cuando nada más tuviste una liberación de energía, pero no conectaste con el otro ser humano. ¿Cómo sabes eso? Porque al terminar la relación sexual no quieres voltear a ver a la otra persona. No quieres seguir compartiendo con la otra persona. Tu cuestión física se vio satisfecha y no tienes otro interés más que el llenar la siguiente necesidad física, que puede ser ir al baño, tomar agua, comer, voltearte, irte, mil cosas que podrían ser. Más allá de muchísimas cuestiones morales, de cuestiones que nos han dicho, que nos han vendido, que nos han planteado, es muy importante comprender qué tipo de uniones y qué tipo de conexiones buscamos y queremos generar en las otras personas y generar para nosotros mismos. Si desde un lugar muy honesto estás buscando crear un vínculo con una sexualidad saludable a largo plazo con tu pareja, es muy importante tomar todos estos puntos en cuenta. Y solo estoy tocando los puntos que estoy considerando importantes como una introducción al tema de la sexualidad. Pero este es un tema que puede dar para muchísimo más y podemos bajar muchísimo más el agua en el iceberg y tocar temas más profundos como ya a nivel espiritual también, cómo puede afectar la cuestión de ver pornografía, por ejemplo. O cómo puede afectar la cuestión de no conectar correctamente con tu pareja. Vamos a hablar de un par de temas que yo considero que también afectan mucho para comenzar a vivir una vida sexual saludable. Más allá de si tienes pareja, si no tienes pareja, si estás casado o casada o soltero o soltera, sino a nivel personal, tiene que existir una paz con el tema de la sexualidad. Tiene que existir un entendimiento de qué lugar le doy a mi vivencia de mi sexualidad, qué vivencia le doy, qué lugar le doy al sexo en mi vida, desde un nivel de qué tan fácil me es hablar y comunicarme con el otro, porque es muy importante hablar la cuestión sexual en la pareja, por ejemplo, o con quien va a ser tu compañero o compañera en una cuestión sexual. La comunicación es algo fundamental. El asumir lo que creo que le gusta al otro, o el caer en el egoísmo o el egocentrismo de creer yo sé hacer esto y como es una receta y la receta lleva harina, huevo, leche y mantequilla, pero pues eso es para hacer un hot cake. No todas las personas son hot cakes. Hay muffins, hay pastelitos de zanahoria, hay, no sé qué ejemplo tan raro estoy dando. Pero el punto creo que... hay cuernos. Ay, ya. El punto se entiende. Es un tema serio. Pero a la vez no. A la vez es un tema de libertad. Es un tema flexible. Es un tema que se tiene que disfrutar. Que se tiene que poder hablar. Que se tiene que poder liberar. Que se tiene que tiene que llevar un grado de autenticidad, que tiene que llevar un grado de vulnerabilidad, y creo que mi staff se acaba de dar un fregadazo durísimo o algo rompió. Entonces, es una lección, es recibir amor con el propósito de compartir y decidir si estás dispuesto a trabajar en el poder de resistir, a trabajar en buscar un placer y una alegría que sean duraderos, o si quieres estar en la chispa momentánea del placer, en el cortocircuito, en el destello inmediato de quiero, tengo, que es un poco una actitud también infantil y un poco berrinchuda. El estar en el cortocircuito también nos mantiene en una situación de una cuestión corpórea, de una cuestión física,
de una cuestión reactiva. Y cuando estamos siendo reactivos no estamos conectando con esa parte más grande que tenemos, con, no sé, llámalo una dimensión más alta, un grado de conciencia más profundo, como lo quieras ver. No está mal, pero sí te mantiene en un estado más ansioso, porque esa chispa te genera un movimiento así, una montaña rusa emocional, y esa ansiedad eso a largo plazo genera ansiedad. Y esa ansiedad te puede llevar a que tu placer se va a volver tu propio dolor. Al pensar que es una receta y luego un día no sale la receta, o no funciona, o no era lo que esperabas, o X, Y, Z que puede ocurrir. Y al final esta cuestión de poder resistir, de trabajar con la pulsión, de trabajar con la conciencia, hay muchas formas de decirlo. Puede ser el poder de resistir, disciplina, ya lo dijimos, tener una conciencia más amplia, hacerme una pregunta más allá de qué quiere mi cuerpo físico, sino qué está más allá de mi deseo. ¿Qué es lo que busco? Busco subir mi número en el ranking de cuántas personas he estado. Busco la búsqueda de mi propio placer. Busco la aceptación, que se me valide como persona. Busco curar alguna ausencia que tengo en mi vida. ¿Qué es lo que busco? Y ser honestos con nosotros mismos, porque eso es justo lo que deberíamos de estar trabajando. La sexualidad nos dice mucho de nuestro estado emocional. Las personas con las que nos vinculamos sexualmente son espejos enormes. Nos dan este regalo de poder interactuar y practicar el resistir nuestro deseo egoísta, nuestro deseo de solo querer recibir y solo querer recibir y solo querer recibir, o solo querer sentir placer y solo sentir placer. Y ya lo hablábamos en un video, creo que fue el 5, el de amor complaciente. La capacidad de amar. El amor es un arte, el amor es una disciplina, el amor es algo que se trabaja todos los días. Cualquier persona que lleve bastante tiempo casada va a saber decir cómo esa elección diaria, hay días donde se vuelve más presente, hay días donde se ve más clara, hay días donde se trabaja de una forma más directa. Entonces, esa parte es una decisión que hay que hacer. Y como todo lo que hemos visto aquí, los cambios no son de la noche a la mañana, pero es importante comenzar. Es importante comenzar a trabajar con notar ese egoísmo. No vamos a irnos ya hasta... En algún video vamos a explicar el dar hasta que duela. Término maravilloso. Dar hasta que duela, estamos en el 5.º nivel. Es amar y servir en su totalidad. Porque hay una cuestión súper importante que se llama egoísmo iluminado. Solo como un dato curiosísimo. El egoísmo iluminado es cuando, eso también es manipulación, cuando una persona en una cuestión donde aparentemente viene a compartir y a dar, en realidad tiene una agenda oculta o tiene una intención oculta, y hay algo detrás de eso, que normalmente es por imagen, por ego, porque ya se la juraron, ya se la creyeron. Hay muchas personas así. Es muy chistoso porque normalmente estas personas creen que pasan desapercibidos, pero es muy obvio porque se siente una falta de autenticidad en su comunicación, se siente la manipulación en su comunicación, e incluso cuando no logran coaccionar a partir de su egoísmo iluminado, cuando no logran manipular a partir del egoísmo iluminado, comienza a salir un poquito más escabroso, o comienza a salir un poquito más descarado las amenazas, o la coacción, o la manipulación, o el abuso, o la injusticia, o el chantaje, o todo eso que hemos hablado que no está dentro de las personas son fines y las personas no son medios.
Eso es el egoísmo iluminado. El egoísmo iluminado básicamente es una súper manipulación de una voz que todos tenemos aquí adentro, que es la voz egoísta, que esa voz es bien mañosa, esa voz es muy mañosa e incluso muchas veces nos va a engañar haciéndonos creer que estamos yendo por la derecha cuando en realidad nos está llevando por la izquierda con rodeos y por otro lado completamente. ¿Cómo podemos notar eso? Viendo nuestro mapa de vida, viendo nuestras decisiones a largo plazo, hacia dónde nos han llevado, hacia qué lugar nos han llevado. Y una cuestión muy curiosa del karma es que, o el efecto de la reacción de nuestras acciones, es que no son inmediatas. No notamos el daño que estamos generando al mundo, no notamos el daño que generamos a otros o en nuestra vida hasta después. Y cuando sigues en el estado de inconsciencia, sigues en un estado de irresponsabilidad, sigues culpando al mundo y manejando el discurso de culpa sin ser capaz de voltear hacia adentro y profundizar con respecto a que en la línea de vida hubo una serie, lo vimos en el video de las decisiones, o sea, lo importante y la habilidad de regresar a la decisión madre donde siento que hubo un cambio importante es la capacidad de reconocerlo, el valor para cambiarlo y la sabiduría para discernirlo, la oración de la serenidad. Saludo a todas las personas AA del mundo. Corazón pequeñito. Y no sé si lo está viendo, pero un abrazo y un saludo, ojalá que sí, a mi primo Brian, que acaba de tomar una decisión importante en su vida y se lo aplaudo mucho, se lo reconozco mucho y el mejor de los éxitos. Te quiero mucho y te mando un abrazo, Brian. Hay dos puntos que quiero tocar antes de cerrar el tema porque son puntos muy importantes, porque van a partir de mi relación con la cuestión sexual, cómo lo voy a vivenciar, cómo lo vivo, y son los que considero son las trabas más comunes que tenemos a nivel personal. Hay muchas otras. Hay sexólogos, hay terapia, hay muchos espacios para explorarlo. Hay que recordar que esto es una guía general. Hay guías más individuales, hay guías más específicas. Los asesoramientos que yo doy son dentro de este bosquejo general. Hay afecciones específicas que, pues si traes la pierna rota, no me vengas a decir que traes la pierna rota, hay que ir a urgencias. Y es un poquito así. Si tu pregunta es con respecto a la existencia de tu pierna, la función en la vida de tu pierna y cuál es la meta y si eres futbolista y esto, más existencial, se puede trabajar y se puede buscar el camino hacia donde tu pierna se va a dirigir, por ejemplo. Pero es importante que si la pierna está rota, hay que ir al lugar adecuado para solucionar el tema de la pierna. Entonces, uno de esos temas es la vergüenza. La vergüenza es uno de los temas que creo son de los más importantes dentro de la cuestión del desarrollo de una sexualidad saludable, porque es un sentimiento muy arraigado dentro que me lleva a pensar o que viene de sentir que hay algo mal en ti, que hay algo mal en mí, por causa de quién eres, qué haces, cuáles son tus creencias o lo que haya pasado en tu vida. Solo puede sentir vergüenza una persona que está convencida de que sus necesidades o deseos sexuales son sucios, degradantes o incómodos. Y esto no podría estar más lejos de la verdad. Siempre y cuando una sexualidad saludable sea vivida desde un acto consentido, comunicado, que no estemos ante una cuestión de manipulación, de querer convencer al otro, incluso el tema de las migajas sexuales, que también puede llegar a existir, porque eso es, las migajas sexuales es que básicamente la otra persona no quiere
compartir contigo, pero has estado insistiendo, 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 insistiendo. Y eso es un poquito como buscar convencer también. O comprar. Comprar también es una de estas formas que no encajan. Entonces, si estamos fuera de este rango, pues la sexualidad es una de las cosas más hermosas que tenemos. Nos da la capacidad como seres humanos incluso de reproducirnos. Y es un acercamiento, el orgasmo incluso se compara con niveles altos de estados de meditación, de estados de conexión con otras cuestiones más holísticas. Entonces, hay que recordar y conectar con eso. Hay muchos prejuicios alrededor, hay muchas formas equivocadas, sí, equivocadas, están equivocadas. Muchas formas equivocadas que nos han vendido como la cuestión sexual, pero la cuestión sexual es pura. Y la cuestión sexual viene de algo muy profundo. La pulsión de tu cuerpo es algo diferente. O sea, el cuerpo es un carro, es el carro que hablamos en el otro video. Hay que cuidar el conductor. Y hay que cuidar al conductor, y hay que cuidar el motor, y hay que cuidar las velocidades, y hay que cuidar el clutch, y hay que cuidar todo lo que conlleva conducir un vehículo. Es observar varias cosas, y cuidar el freno, y cuidar el acelerador, y tener líquido, y que el conductor esté avispadito, esté letradito. Entonces, en este tema específicamente, es importante tener claro que si la vergüenza es la idea de que arraigada, de que hay algo mal en ti y está vinculado con una cuestión sexual, trabajar desde una cuestión honesta de quién eres genuinamente, quién naciste para ser, y entender que tu sexualidad va a ser una forma de unión y conexión profunda con alguien que yo espero sea en un entendido de amor, de dar y recibir amor, de recibir amor para compartir el amor. Yo recibo de ti para compartir contigo. Y el otro tema, tal vez este se alargue unos minutitos más. El otro tema son las cicatrices del abuso sexual. Las cicatrices del abuso sexual nos pueden llevar a muchos espacios. La cuestión del ego dentro de la sexualidad, en algún libro leí que el ego dentro de la sexualidad se podía pensar cambiando la palabra ego por el diablo. Y eso nos va a dar a entender muchas cosas de acuerdo a los que crecimos con una idea católica donde entra el concepto del diablo. Las cicatrices de abuso sexual pueden conducir a abuso de drogas, abuso de alcohol, odio a sí mismo, odio a mí misma, desconfianza. Cuando existen dentro de la pareja, pues separación o divorcio, falta de intimidad, vergüenza, culpa, patrones de autodestrucción, tanto en la vida como en las relaciones. Hay una serie de cosas que pueden surgir a partir de estas cicatrices o heridas, a veces abiertas. Y con respecto a este tema es muy importante recordar que si bien alguien puede abusar de tu cuerpo, nadie puede abusar de tu alma. Esa es completamente tuya. Eres una chispa perfecta de lo divino. Los dolores que sentimos en la vida son bloqueos.
pero por mucho que duelan, no van a llegar al alma. No van a dañar esa chispa divina. No van a dañar ese quien naciste para ser. Y todo dolor puede ser sanado. Entonces, es muy importante comprender esto. Porque aunque estés ahorita en la intermitencia y en la chispa, por diversas razones, siempre puedes trabajar por llegar a ese placer y alegría duradera, por poder conectar con un ser humano nuevamente, por tener esa unión y esa conexión profunda. Y ese foco, estas cicatrices es como poner una tela encima del foco. La tela hace parecer que disminuye su brillo, pero el foco sigue encendido y emitiendo la misma luz. El foco no se apaga. Y puede haber una tela y otra tela y puede haber capas de tela. Pero trabajando esas capas, poco a poco, vamos a ver que el foco sigue ahí y el foco sigue brillando. Entonces, llevando el video anterior a un nivel más alto, a un nivel más profundo, y para realmente tener una relación de pareja con una sexualidad en este nivel, hay 3 cosas que son muy importantes, que son objetivos espirituales en común para conectar en este nivel de dar y recibir amor con el otro. Ese trabajo, que es el que decíamos, puedes no trabajarlo en lo individual y luego estar en pareja, pero hay que hacer ese trabajo en pareja, es esto, es objetivos espirituales en común, valores espirituales compartidos y el deseo mutuo de construir una relación. En las relaciones, en las vinculaciones, en todo tiene que ser mutuo, todo tiene que ser consentido y todo va a buscar al final la base de compartir. Hay que quitarnos esta idea de que dar es que me quiten o perder algo. Hay un gran beneficio en aprender a compartir, en salir del ego. Al inicio va a doler, va a chillar, el ego va a renegar, porque el ego ha disfrazado que gracias a él estamos donde estamos, pero más en lo profundo, si apagamos la voz del ego, tenemos la voz de quiénes somos y quién nacimos para ser. Y esa voz nos va a saber decir realmente si es derecha o si es izquierda, más allá de un montón de cosas. Eres quien eres y eventualmente vas a ser quien naciste para ser. Entonces, muchas gracias por ver hasta el final de este video, te lo agradezco mucho. Recuerda compartir si conoces a alguien que crees que este tema en específico le pueda funcionar. Sé que hay mucha información allá afuera sobre cómo conseguir tener más sexo o cómo mejorar o cómo muchas cosas. Sé que esto no va dirigido a eso. Esto no va dirigido a que te acuestes con más personas. Esto va dirigido a que vivas tu sexualidad desde un espacio de dar, recibir, compartir y desarrollar ese poder que realmente tiene la sexualidad, de hacerte crecer y hacer crecer a tu pareja dentro de este punto. Entonces, pues como siempre, esa es la perspectiva de lo que he leído, de lo que he conocido. Espero que te sirva, espero te sigan gustando estos videos. Yo los disfruto mucho de hacer y de vivir. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho, quiérete mucho y la próxima semana aquí nos vemos.